Les agradezco a todos los que se encuentran con nosotros en sala. Ya vamos a continuar con esta actividad, con esta formación del día de hoy, mujeres en acción, mujeres dentro del proceso forense, mujeres transformando la justicia. En este momento va a acceder a nuestra sala la doctora Alejandra Montserrat, que eh, va a estar conversando con nosotros y creo que lo he dicho desde el principio de una de las ponencias eh, que considero va a ser disruptiva dentro de la actividad. Va a estar hablando con nosotros sobre el lenguaje no verbal y cómo interviene esto dentro de la perfilación criminal, así como el análisis de la expresión violenta y agresiva. Debo decirles también el lenguaje no verbal es una herramienta dentro de la perfilación criminal que permite identificar patrones de comportamiento y señales que puedan revelar la predisposición a la violencia o agresividad del individuo. Más allá de palabras, el cuerpo nos habla con gestos, con posturas, con microexpresiones faciales, inclusive el tono de voz pueden ser indicadores de impulsos agresivos, intenciones hostiles o estados emocionales ocultos. El día de hoy, la doctora Alejandra nos va a acompañar con esta temática. Además, bueno, debo decirles que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, nos acompaña desde el hermano país de México, es colega, es abogado litigante y forma parte o es miembro de la Academia Mexicana de Investigaciones Forenses, la AIMS, es profesional docente y se suma dentro del proyecto de esta actividad del día de hoy con esta capacitación especialísima. No hemos nunca tenido ninguna relacionada con temas de comunicación no verbal en Ciencia por la Verdad, ni del reconocimiento de la expresión facial y otros temas. Y sin embargo, el día de hoy nos parece una propuesta muy interesante que la doctora Alejandra nos trae. Ella ya está ingresando. Debo decirles que, bueno, dentro de lo que ya habíamos anunciado y voy a reiterarlo para todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy, si tomaste captura de nuestras ponencias anteriores, etiquétanos en Instagram o en la red social de tu preferencia, nos colocas allí y participas por medias becas y becas dentro de las formaciones que tenemos fijadas, perfilación, bueno, perfilación criminal acaba de culminar, pero para la siguiente cohorte de perfilación criminal, para medicina forense, medicina veterinaria forense, todas las que están publicadas en este momento. Eh, y de esa manera, pues participas, te sumas y formas parte de la familia de Ciencia por la Verdad. Ya se encuentra con nosotros acá la doctora Alejandra, ya le voy a habilitar mi doctor de coanfitrión. Le agradezco nuevamente por acompañarnos el día de hoy en esta actividad que además de ser, como lo hemos dicho desde un inicio, un llamado a la integración y a la reflexión dentro de ciertos tópicos que hemos estado tocando el día de hoy, también estamos, digamos, uniéndonos dentro de un espacio académico de diversos países a través de la plataforma de YouTube. Tenemos participantes de Argentina, de Perú, de Chile, me permito leerlo, de Venezuela, de Colombia. Así que les agradezco mucho a todos los que están conectados con nosotros en este momento. En esta actividad que hemos denominado Forenses en Acción, Mujeres Transformando la Justicia. Decirles además que la doctora hoy se estrena dentro de la familia de Ciencia por la Verdad, cosa que nos hace sentir muy felices porque sumar profesionales que estén apasionados por la criminalística, por la investigación criminal, por la ciencia forense y además por compartir su conocimiento con nuestros alumnos es maravilloso y además es digno de agradecer. Decirles a todos que la doctora Alejandra, como ya les había comentado, nos acompaña desde México y que se suma hoy dentro de la familia de Ciencia por la Verdad por estos apasionados al conocimiento forense.
Mi doctor, le agradezco nuevamente por acompañarnos. Ella, bueno, es abogada litigante, es mi colega en México. Nos ha acompañado, bueno, yo la conocí gracias a la doctora María Alejandra Manceo a través de su programa en Instagram que se llama Cata Jurídica con Tacones. Y si no la conocen, bueno, ya la vamos a tener también por acá. Y compartió mucho material relacionado con su área de expertise, pero además es un espacio que nos permite conversar y conocernos un poco mejor. El día de hoy, como ya les había mencionado, la doctora Alejandra va a estar conversando con nosotros sobre este tema de la comunicación no verbal, cómo interviene esto dentro de la perfilación criminal y el tema de la expresión violenta y agresiva, cómo se analiza. Así que, mi doctor, no me queda más sino agradecerle por acompañarnos el día de hoy y cederle el espacio para que pueda iniciar. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Raquel González. Estamos aquí desde México, como bien lo comentaba, y estoy para presentar esta charla, esta plática, esta conferencia acerca de lenguaje no verbal dentro de este ámbito y sobre todo el día de hoy, en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por la invitación y me permiten compartir. Sí, sí, mi doc, ya estás habilitada. Gracias. Ya está visible, ¿verdad? Sí, mi doctor, ya está visible. Bueno, vamos a iniciar con esta charla. Voy a iniciar diciéndoles que la comunicación no verbal tiene una gran relevancia dentro del ámbito forense, estudiándolo desde una manera científica. Eso es fundamental, hablarlo. Ya no hablar sobre el lenguaje no verbal o sobre el lenguaje corporal como se manejaba hace años. Hemos ido avanzando o dentro de este ámbito de la comunicación no verbal se ha ido avanzando hasta llegar a este término, un término mucho más con conocimiento científico que puede ser hablando de una comunicación. ¿Qué es un lenguaje? Es una comunicación que es complementaria de las palabras, que va formado o se forma por gestos, por posturas, por miradas que de manera consciente o inconsciente van a estar presentes en los seres humanos y que pueden expresar un estado de ánimo o sentimientos de manera habitual. Es decir, a nuestro alrededor existe varios factores o incluso dentro de los seres humanos. Un recuerdo nos puede traer una emoción y esa emoción se va a reflejar en nuestro cuerpo y puede ser observable. También todo lo que ocurre a nuestro alrededor, por ejemplo, si en este momento salgo de aquí, de esta casa, salgo y veo que está muy fuerte el sol. Tal vez eso me puede provocar una emoción, tal vez de alegría porque salió el sol, o me puede dar una emoción de enojo porque tal vez no estaba preparada para salir a tomar el sol, etcétera. Bueno, y esa va a ser una emoción que el entorno está realizando en mí. Hay características de la comunicación no verbal y estas características hay que tomarlas muchísimo en cuenta porque esta comunicación no verbal va a mantener una relación de interdependencia con una interacción verbal. Es decir, lo que la persona está diciendo seguramente lo va a representar o lo va a expresar con su cuerpo, ya sea con un gesto, ya sea con una expresión facial, ya sea con las manos, se mantiene esta relación de lo que yo digo con lo que estoy representando. Estos mensajes no verbales tienen un significado como los mensajes verbales, se lleva a cabo un análisis y tiene una conclusión o una hipótesis también. En cualquier situación en donde se presente la comunicación no verbal va a ser inevitable. Se va a presentar, como yo les mencionaba,
un gesto, una expresión. Vemos aquí en la pantalla, observamos diferentes movimientos con las manos, vemos diferentes expresiones faciales, algunas de sorpresa, algunas de asco, tal vez, de dolor, de tristeza, de angustia, de ansiedad. Vemos diferentes expresiones. Y nada más estamos viendo estas fotografías. Imagínense que pudiéramos ver todo un video, pues tendríamos muchísimo más material. En los mensajes no verbales va a predominar la función expresiva y emotiva. Siempre, siempre va a presentarse esto. Hace años se decía que una persona cuando tenía los brazos cruzados quería decir que esa persona se estaba o estaba rechazando la plática o estaba inconforme o estaba enojado o se estaba cerrando a la comunicación. Ahora sabemos a través de todos los análisis y todos los estudios científicos que una persona puede tener los brazos cerrados porque es su forma más cómoda, porque tal vez tiene frío. Sería demasiado premeditado o sería también, o no sería lo adecuado hacer un análisis del lenguaje no verbal basado en esta situación. Es decir, observar todo cada uno de los canales expresivos de manera aislada. No puedo decir que una persona se quiere cerrar a la comunicación conmigo si solamente está cerrando o está cruzando los brazos. Hay que hacer un análisis completo. Más adelante voy a expresar cada uno de estos canales de comunicación no verbal para ir analizando cada uno. En las culturas diferentes hay sistemas verbales diferentes o no verbales diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Si me voy, por ejemplo, a la India, allá tienen diferentes señas, diferentes gestos que se hacen con las manos o incluso con el cuerpo para manifestar alguna situación. ¿Qué sucede? Que no va a ser el mismo lenguaje que yo conozco aquí en mi país, no va a ser el mismo que en la India, por ejemplo. Hay diferentes situaciones o diferentes gestos que quieren decir algo. ¿Qué debo de hacer? Como analista del lenguaje no verbal, debo de saber cuáles son esas señas o esos gestos o esa forma de comunicación en aquel país o en aquel lugar. Dentro de un país también existen diferentes estados en donde diferentes culturas tienen una forma especial de hablar. Por ejemplo, en el servicio público hace años cuando una persona quería tomar un vehículo del servicio público, tenía que hacer una seña. Levantaba la mano y señalaba. Otras personas levantan el dedo pulgar del lado derecho o lado izquierdo y hacían este movimiento que necesitaban abordar ese vehículo o pedían que esa persona los trasladara a otro lugar, cosa que actualmente es bastante peligroso hacer esto o pedirle a alguien que nos lleve sería bastante peligroso. Sin embargo, hace años sí se manejaba y se reconocía en diferentes lugares. Bien, continuamos. Que les menciono que la emoción es un conjunto de efectos producidos por un proceso multidimensional. Hace un momento les mencionaba que en la parte externa, a mi alrededor, existen diferentes situaciones que pueden provocar en mí o pueden ser demasiado significativas para mí y esto lo voy a representar con mi cuerpo. Dice la imagen encargado de analizar situaciones especialmente significativas, interpretarlas de manera subjetiva en función de la historia personal. Nos prepara para la acción y genera cambios en la actividad fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Interpretarlas de subjetiva en función de la historia personal. Lo que para mí puede ser o provocar un miedo terrible, alguna situación, por ejemplo, caminar por una calle oscura, para mí sí puede ser muy significativo y mi emoción tal vez va a ser mucho más intensa que la de una persona que está acostumbrada a trabajar de noche, por ejemplo, y que regularmente va por un camino o por calles que pueden ser oscuras.
Si sucede alguna situación, la intensidad de mi emoción va a ser mucho mayor que el de la otra persona. La emoción, ¿cuál es el objetivo? Nos va a preparar para la acción. Si algo sucede en esa calle, pues si hay algo que me causa terror o me causa miedo, eso es lo que me va a preparar a mí. ¿Para qué? Para correr, tal vez. Entonces, la emoción nos va a preparar para la acción y genera cambios en la actividad fisiológica. Después de esta emoción de miedo o unos segundos después, puedo tener un cambio en mi actividad fisiológica, puedo empezar a sudar. Hay personas que dicen, es que estoy sudando frío o me están sudando las manos. Este puede ser un cambio en la actividad fisiológica. Dentro de la expresión corporal, esta emoción se va a presentar con nuestro cuerpo o se va a representar con nuestro cuerpo o también con nuestra expresión facial. Hace un momento les hablaba sobre estos canales de expresión corporal. Vemos en la parte de arriba la expresión facial, los gestos, es decir, cómo vamos moviendo las manos para diferentes situaciones, las posturas, la orientación del cuerpo, del movimiento. Vuelvo al ejemplo de hace un momento, en la calle oscura, voy caminando, hay alguna situación que que me produce ese miedo. Mi postura, tal vez en el primer momento, será inclinarme hacia atrás o echarme hacia atrás por este miedo, y mi orientación va a ser inmediatamente voltear hacia la derecha y empezar a correr. Esto también es parte del análisis de expresión corporal. El paralenguaje, con el mismo ejemplo, tal vez hago un sonido de esto, esto es lo que produce esta emoción y lo conocemos como el paralenguaje. ¿Cuál es el sonido que estoy emitiendo? Posteriormente tengo la proxémica, es decir, qué tanto me acerco a los que están a mi lado. Existe una proxémica pública, una proxémica privada y una proxémica íntima. La proxémica íntima es aquella que yo tengo con mi familia, con los más cercanos, con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, con mi papá, con mi hermana, etcétera. Esa es la proxémica, los que se acercan mucho a mí para darme un beso, tal vez. Esa es una proxémica íntima. Una proxémica privada, tal vez una persona cuando voy al centro comercial, me acerco a la persona para pagar, tenemos una distancia aproximada de 1 metro, 1,5 metros, esa va a ser una proxémica privada. Y una proxémica pública, si estuviéramos aquí en un salón, en un auditorio, estoy dando o dictando esta conferencia en la parte de arriba y ustedes están escuchando en la parte de abajo, esa es una proxémica pública. La pregunta aquí es, una persona que yo acabo de conocer, que se acerca mucho a mí, está interviniendo en mi área privada, incluso íntima. Es difícil que no exista una emoción por parte mía si alguien que no conozco se acerca demasiado. Los analistas del lenguaje no verbal nos basamos en esa distancia para llegar a alguna conclusión. Cuando nosotros entramos a un elevador, por ejemplo, ¿qué sucede? La gente, hay mucha gente, van entrando al elevador y la gente se acerca mucho a mí. ¿Por qué? Porque no hay espacio y es un momento incómodo. Yo creo que a ustedes les ha pasado. Entras al elevador y hasta te pones un poquito más alto o te estiras para no rozar a la gente que está al lado por esta incomodidad que produce. O que alguien nos hable muy cerca nos produce esa incomodidad porque está entrando en esta parte íntima de la proxémica. La apariencia, cómo viene vestido, cómo si esta persona me dice que es un abogado o me dice que es una persona encargada del área de recursos humanos tal vez, y yo lo veo vestido tal vez de tenis, lo veo con un traje o una vestimenta que no es adecuada para lo que él me está diciendo, o es una persona que trabaja dentro del área de gobierno y yo observo que tiene un reloj que cuesta $500,000, por ejemplo. Aquí vienen diferentes preguntas respecto a la apariencia que nos podemos hacer. Áptica,
¿Cómo te tocan las personas? ¿Es común que alguien que acabas de conocer te toque de una manera muy amable o de una manera muy con mucha confianza? Bueno, eso también es parte del análisis. La oculésica, ¿hacia dónde voltea la persona? Algo le llama la atención, está platicando contigo a una persona, llama la atención a esa persona, alguien que va pasando, e inmediatamente voltea. Y tú estás observando algo le llama la atención a esta persona de la otra que está llevando a cabo este movimiento, hacia dónde ve y cómo ve también. Si es la forma en la que está enfocando, está llamando la atención, tanto que enfoca de esa manera y esto es parte de la oculésica. El lenguaje, cómo habla, qué dice, es importante si está esta relación, como les mencionaba hace un momento, entre el lenguaje no verbal y el lenguaje hablado. La expresión facial. ¿Cuál es la expresión que se emite al tener una emoción o incluso un pensamiento? Decía un psicólogo, a cada recuerdo viene aparejada una emoción. Yo estoy recordando en este momento algo que me hizo muy feliz hace 15 años y este recuerdo viene a provocar nuevamente una emoción en mí, tal vez sonrío o algo muy triste y enseguida yo tengo una expresión de tristeza. Bueno, eso es lo que nosotros podemos llevar a cabo dentro de un análisis de lenguaje no verbal o de comunicación no verbal. Denme un segundo, por favor. Una disculpa. Aquí un poquito, el perrito está haciendo un sonido y no, me quita la concentración. Una disculpa. Continuamos. Chévere, mi doc. Mande. Qué bien, no hay problema, mi doc. Ay, gracias. Bueno, tenemos el lenguaje dentro de esta área. ¿Cuál es el tono, el ritmo, el volumen, los silencios o el timbre de voz que utiliza la persona? ¿Es un tono alto, fuerte? ¿Es un tono bajo? ¿Qué ritmo lleva? ¿Habla muy apresurado? Los silencios, espera a que la otra persona le conteste. Esto es también parte de este análisis. Les mencionaba hace un momento la postura, el movimiento, la disposición del cuerpo, de sus partes en relación a un sistema de referencia determinado. Es decir, ¿cuál es el contexto? Una persona que tal vez va a hacer ejercicio o está en un lugar en donde hay varias personas que están llevando a cabo un ejercicio, bueno, pues a lo mejor van a tener este tipo de postura, pero si son personas que están en una sala de espera porque van a ir a una entrevista, pues sería un poco incómodo ver este tipo de posturas y movimientos en el cuerpo. También tenemos este paralenguaje, como yo les comentaba hace un rato, esos sonidos que se emiten. La proxémica, qué tanto te acercas a los demás, es el análisis del espacio que rodea a las personas en su comunicación. Vean aquí esta imagen, esta persona cómo se acerca a esta otra. Y hablando de áptica también observamos cómo está tocando el cuerpo de la persona que está frente a ella. Esto es parte de proxémica, cuánto se acerca y cómo la toca. La apariencia, hablábamos hace un momento también, el estilo de una persona, su forma de vestir, sus rasgos físicos, gestos, forma de caminar, sus movimientos. Lo mencionaba hace un momento también, áptica, el poder del tacto, cómo se tocan. Observen aquí esta forma de incluso saludarse. Observamos la parte de atrás
este guardia también está saludando, vemos una parte, algo diferente. Áptica, cómo se tocan ellos. Vemos otra vez esta imagen, repito, la forma en cómo está tocando el cuerpo de esta mujer. Oculésica, la información que es transmitida a través de los ojos. Y bueno, llegamos a este punto en donde las funciones del lenguaje no verbal. Enfatiza el lenguaje no verbal, expresa sentimientos y también las emociones a través de a través de estos canales expresivos. Vamos a expresar estos movimientos. Sustituye palabras también, orienta la forma en la que el mensaje debe de ser interpretado y puede ser que contradiga la comunicación no verbal. También regula la comunicación. Estamos hablando con diferentes personas y este movimiento del cuerpo va a regular esa comunicación y me van a entender mejor. Decíamos atrás, contradecir la comunicación verbal. Si yo estoy diciendo que me siento muy triste, no lo voy a decir con una sonrisa, seguramente lo voy a decir con una cara de tristeza o con una expresión de melancolía, tal vez. Hablamos de un comportamiento no verbal agresivo. Este es un estilo de comunicación que va a implicar el uso de un lenguaje verbal y no verbal de manera combativa, poco amable, los gestos van a ser exaltados y la manipulación para obtener beneficios personales. Observen ustedes en la imagen, se acercan mucho, es decir, cómo es la proxémica, cómo es la postura de la persona que se está comportando de manera agresiva, con enojo, se está acercando mucho a esta persona. Observen las manos de ella, estos gestos de tensión, las manos están tensas. Observamos, pese a que es una fotografía, llegamos a la conclusión que están gritando. Vemos la tensión de las manos, les comentaba, vemos también cómo levantan el cuello para llevar a cabo estos gritos tal vez. Bueno, vemos estos gestos exaltados y la manipulación para obtener beneficios personales es lo que lleva a cabo un comportamiento no verbal agresivo. Se emplea esta comunicación agresiva cuando intentamos exigir nuestros derechos, expresar nuestros sentimientos, satisfacer nuestras necesidades sin tener en cuenta los derechos y los sentimientos y las necesidades de las demás personas o de quien nos está escuchando. Observen aquí este movimiento de la mano. Este movimiento indica está señalando, es un movimiento agresivo y la otra persona incluso se hace para atrás. Observen cómo echa el cuerpo hacia atrás, que puede ser por miedo, porque esta persona se está inclinando un poco más. Cuando hay una pelea entre dos personas, siempre, y que estén con el afán de querer pelear o arreglar una situación, se van a acercar demasiado. Cuando se alejan, estamos hablando de una expresión de miedo. Bien, estas características que tiene este lenguaje no verbal agresivo. Insultar, no verbal y verbal. Insultar y descalificar al otro, hablar con un volumen de voz bastante alto o alto, dar órdenes o hacer críticas, incluso que pueden ser destructivas. Es una de las formas de expresar la violencia que se manifiesta con el lenguaje verbal, pero también lo podemos hacer con el lenguaje no verbal. Si vemos aquí estas manos, ya se imaginarán la expresión de la persona, como esta, y de quien lo está recibiendo. Observen esta expresión de miedo en la mano. Aquí lo vemos. Vemos en movimiento también la forma en cómo son los gestos de enojo, de ira. Las personas cuando tienen este sentimiento o esta emoción de ira, tienden a hacer esto con las manos. Apretarlas como una forma de regular, pero y también para golpear. Vemos aquí. Y se utiliza para expresar autoridad, superioridad, y el lenguaje va a herir y, por supuesto, querer atacar a una persona. ¿Cuáles son las consecuencias de un lenguaje de esta magnitud o de esta comunicación? Tiene algunos efectos sobre las personas. Se le puede herir con las palabras que decimos, aunque no utilicemos términos para descalificar.
el tono de voz agresivo y que va unido a lo que expresamos puede crearle un gran malestar. Este lenguaje no verbal también va a transmitir un mensaje agresivo con algunos gestos como mantener cerrados los puños, una expresión tensa en la cara o una mirada fija en tu interlocutor. No hace falta decir mucho más. Con hacer este tipo de expresiones, ya sabemos que está enojado. Y para que se entienda que hay una comunicación agresiva. Observen aquí la tensión por parte de estas personas o de esta persona. Todos lo están observando. Su postura la vemos con una atención a quien está gritando. Vemos este gesto, el volumen seguramente es alto, ¿sí? Aquí vemos cómo hay tensión en sus manos al estar agarrando también la mesa como una forma de regular esta emoción. Esto es parte de estos movimientos no verbales, de la ira, del enojo. Observamos de este lado, me llama la atención la oculésica. Observen, sabemos que esta persona está enfocando. Incluso observamos cómo la persona lleva su postura hacia adelante, como una forma de ira. Observen aquí también esta persona. Alguien cuando está enojado no se echa hacia atrás, sino que se echa hacia adelante. Echarse hacia atrás habla de una emoción de miedo. Observamos los ojos, como les mencionaba. Las cejas están hacia abajo, haciendo este movimiento y enfocando. Bien. Hacer uso de esta forma de comunicarse puede hacer que la persona se sienta atacada y que por lo tanto se defienda, con lo cual y ya hemos creado un conflicto. Observen aquí, estas dos personas están llevando a cabo ya un conflicto, pues la otra persona se está defendiendo. Hay expresiones de la cara características que son observables para acompañar la cólera, el miedo, la excitación erótica y todas las otras pasiones. Aristóteles, él mencionaba la palabra pasiones. Ahora sabemos que se refieren principalmente a las emociones. Antes se conocía como pasiones. Y esto ya lo había observado Aristóteles desde hace muchísimo tiempo, en donde él veía que en el rostro podíamos representar esas emociones. Para la expresión facial tenemos algunos antecedentes históricos. Le Brun, por ejemplo, que él pronunció una conferencia sobre estas expresiones faciales de las emociones y el primer intento en la historia humana de explorar y representar sistemáticamente tales expresiones fue él. Le Brun, fue un pintor que existió en Francia y empezó a llevar a cabo los retratos de los reyes, de algunos elementos de la realeza, y en ese tiempo, quien no lo hacía de la manera en que le gustara al rey, por ejemplo, lo llevaban a la horca. Él se salvó porque él supo plasmar estas expresiones faciales en la pintura de una manera impresionante. Él también argumentó que nuestro comportamiento es tanto un producto de nuestras circunstancias de vida como de nuestras disposiciones. Es decir, que una persona que lleva mucho tiempo siendo triste o llevando esa tristeza, pues poco a poco se va cambiando su rostro por esas emociones constantes. Posteriormente tenemos a Charles Darwin, que él hablaba sobre la universalidad de las expresiones faciales de la emoción. Él decía que los animales sienten como los hombres, tanto alegría y dolor, felicidad e infelicidad. Y él fue el primero en opinar que las expresiones faciales eran universales. Sus ideas acerca de las emociones fueron una pieza central de la teoría de la evolución y planteaba que estas emociones y sus expresiones eran biológicamente innatas. Es decir, que desde que nosotros nacemos ya tenemos ese chip integrado en donde las emociones ya las tenemos aprendidas y que son de manera evolutiva, son adaptativas y que las similitudes existentes entre ellas podrían contemplarse desde un punto de vista filogenético. Posteriormente tenemos a Duchenne. Duchenne se llama así incluso la sonrisa genuina, la sonrisa Duchenne,
porque él tenía una maquinita de electrodos que ponía en el rostro. Él iba por diferentes lugares en donde la gente bebía mucho alcohol y él se dedicaba a hacer este tipo de análisis y decían, ya viene este señor otra vez con su cajita. La ponía en los diferentes puntos del rostro y él fue el que descubrió cómo era una sonrisa totalmente genuina y que lo vamos a ver más adelante. Aquí observamos cómo él coloca estos electrodos en el rostro y que con estos electrodos va moviendo los músculos del rostro y que producen diferentes expresiones, como la expresión de miedo, la expresión de tristeza. Observen cómo bajan estas comisuras de los labios y cómo se elevan las cejas para mostrarse triste. Observamos aquí otra que produce en el maxilar, que abra la boca. Vemos aquí también una sonrisa. Observamos aquí otros gestos, otras expresiones. Después, Sylvan Tompkins, él fue el que descubrió esta teoría del feedback facial. Él postuló que la vinculación entre los movimientos musculares de la cara y la generación de las propias emociones. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros sonreímos, nos hace sentir felices. Después de un rato, si tú estás constantemente sonriente, te vas a sentir feliz. A esto es a lo que le llamaban la teoría del feedback. Él decía que la emoción era el cimiento de la motivación humana y que la base de la emoción estaba en el rostro. Él realizó el primer estudio que demuestra que las expresiones faciales se asocian fielmente a ciertos estados emocionales. Posteriormente, Paul Ekman, él llevó a cabo un análisis y un estudio muy interesante basado en las teorías de Charles Darwin, en donde dice que esta expresión facial es usada en la actualidad en innumerables campos como indicador o índice de las emociones. Para él era muy importante llevar a cabo esta observación. Vean cómo hay diferentes expresiones de miedo, de felicidad, de enojo, de sorpresa, y vean cómo nuestro rostro es lo que da mayor información de nuestro estado emocional. Él encontró que estas expresiones faciales no son determinadas culturalmente, sino que son más bien universales, así como lo decía Charles Darwin, y la comunidad científica de la actualidad está de acuerdo en los hallazgos de Ekman y que son válidos. Él mencionaba estas expresiones faciales, como la expresión de desprecio, que se muestra aquí en la imagen. Observamos el de tristeza. Por supuesto, son emociones con una intensidad baja. No es una expresión tan alta. Aquí observamos cómo en la expresión de desprecio, las comisuras de los labios solamente se eleva de un lado del rostro. El de tristeza, vemos cómo se bajan las comisuras de los labios y ligeramente las cejas se arquean, vean hacia arriba, cómo se llegan a arquear, hacen este movimiento las cejas. La sorpresa, por lo regular una gente cuando se sorprende abre los ojos, en ocasiones abre la boca también. Vemos la expresión de miedo. Si ustedes observan, el miedo también abre los ojos, pero la mirada o la oculésica es diferente. Observen la mirada de miedo y observen la mirada de sorpresa. La de asco, observen cómo se arruga la nariz y se eleva el labio superior. El de felicidad, y hablábamos hace un momento de la sonrisa genuina o la sonrisa Duchenne, la felicidad, las comisuras de los labios se elevan. Esta elevación de los labios o de las comisuras de los labios provoca que los músculos cigomático mayor y menor se eleven y esto produce que haya aquí o se marquen estas líneas de expresión a lo que se le conoce como las patitas de gallo, y hablamos ya de una expresión de felicidad totalmente genuina, una sonrisa genuina y no una sonrisa artificial, como únicamente elevar las comisuras de los labios, pero no está produciendo la elevación de los cigomáticos que llevan a cabo el movimiento también en los músculos de los ojos, en el orbicular de los ojos. Y tenemos el de enfado, el de enojo, el de ira.
cómo la persona baja la mirada, baja su cabeza, enfoca, baja las cejas, y aquí observamos cómo está apretando los labios. Más adelante vamos a ver datos interesantes sobre esta expresión. Quien también ha hecho estos estudios de microexpresiones faciales y de esta conducta no verbal intercultural ha sido el doctor David Matsumoto. Lo pueden encontrar en Google, lo pueden revisar cuáles han sido sus teorías, y cuando él habla de microexpresiones, y es muy interesante este estudio. La doctora Erika Rosenberg también, ella ha hecho el estudio sobre estas microexpresiones, organización y expresión facial, junto con el doctor Matsumoto. Y Freitas Magadesh también ha hecho este estudio en Brasil, microexpresiones faciales y conducta no verbal intercultural. Él también tiene diferentes libros muy interesantes. De hecho, él ha llevado a cabo un software, ha realizado un software para identificar estas microexpresiones de manera muy rápida y muy certera. Hay características de la expresión facial, sí. Hay simetría y hay asimetría, temporalidad, intensidad, que esté dentro de las unidades FACS. Las emociones o la emoción y expresión facial, cuando es simétrica y asimétrica, observamos aquí en esta parte, observamos que tanto del lado izquierdo como del lado derecho, en esta sonrisa, hay simetría. Caso contrario, en el desprecio, que únicamente hay un movimiento del lado izquierdo, y esto es una expresión de desprecio, es la única asimétrica, la única expresión facial de las emociones universales en donde se presenta hacia el lado izquierdo. Hace un momento, según los estudios y análisis del doctor Matsumoto, como lo vimos algunas en las anteriores, en la anterior información que les di, hablamos de una macroexpresión tiene una temporalidad. De medio segundo hasta 5 segundos vamos a ver una macroexpresión. ¿Qué es una macroexpresión? Puede ser una macroexpresión de tristeza que la tiene mucho tiempo en el rostro. Hablando de 0.5 segundos hasta 5 segundos hablamos de una macroexpresión, algo que es bastante visible, o una microexpresión que podemos observar de 0.5 segundos hasta 66 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que es más rápido que un parpadeo de ojos, pero sí es perceptible en el inconsciente de cada persona. La intensidad de las emociones y expresión facial. Observamos de este lado izquierdo una expresión, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, una expresión facial de ira. Pero del lado izquierdo observamos a esa persona únicamente está enfocando, está llevando hacia abajo sus cejas, y tiene la boca, no se le nota tan apretada, pero si observan el maxilar, ese sí se observa tanto del lado izquierdo como del lado derecho que está apretado. ¿Qué quiere decir? Que es una intensidad posiblemente B, no es tan alta como la intensidad que puede ser máxima o extrema, como la del lado derecho. El del lado derecho está a punto incluso de gritar o de gruñir si fuera un animal, incluso hasta puede llegar a realizar un sonido de esos. O esta persona pues está a punto de golpear a alguien. La intensidad es muy alta. Vemos a qué se refiere con la codificación FACS. Vemos cómo estos análisis que hizo o llevó a cabo Paul Ekman, en donde llevamos una unidad de acción 1, que es la elevación de las cejas, y lo observamos en la tristeza, o cuando baja en la unidad de acción facial, la número 4, cuando bajan las cejas. Observamos otra, por ejemplo, esta de la sonrisa, la unidad de acción número 12, que es la elevación de las comisuras de los labios. Esta es la número 12. O incluso tenemos aquí la 2, la apertura de los ojos. ¿Sí? Vemos, esta es la codificación FACS. Que estos movimientos estén dentro de esta codificación de FACS.
Entrando un poquito más a nuestro tema, vamos a ver estas expresiones faciales de personalidades que han sido o que son violentas o pueden ser peligrosas. La base de esto habla sobre la ira. ¿Cuál es su desencadenante universal? La obstrucción, la injusticia, la violación de las normas es lo que nos provoca a nosotros los seres humanos esta ira. Cuando hay algo que no te deja llegar a tu objetivo, te produce ira. Cuando sabes que eres víctima de una injusticia o que tú crees que sea una injusticia, viene la ira también. O incluso cuando alguien está violando las normas y que esto te repercute, viene esta expresión de ira. ¿Cuál es su función universal? Va a preparar el cuerpo para eliminar el obstáculo. Hace un momento yo les hablaba sobre el miedo. El miedo es una emoción que te va a preparar, ¿para qué? Para salvar tu vida. Aquí, en la función universal de la ira, va a preparar el cuerpo para eliminar este obstáculo. Otros comportamientos no verbales que están asociados a esta ira, la cabeza y la barbilla van echadas hacia adelante, les mencionaba hace un momento cuando estábamos viendo las expresiones corporales, la voz va a ser mucho más alta y los tonos van a ser más duros, van a ser mucho más fuertes. Esto es lo que acompaña a esta emoción, expresión facial de la ira. Vemos aquí algunas expresiones que lo muestran, la ira. Observen cómo aprieta esta persona, la boca incluso está llenando su rostro de aire como una forma de regular también esta ira. Vemos cómo bajan las cejas, la unidad de acción facial, bajan estas cejas, enfoca, porque incluso está bajando la cabeza, la está inclinando. Aquí vemos ya una expresión mucho más intensa, sobre todo de la personalidad, ¿no? Es mucho más intensa siempre sus expresiones. Es muy fácil de identificar el estado de ánimo de estas personas a través de la intensidad de su emoción y que se ve reflejado en el cuerpo. Observamos aquí a este personaje también, tiene la mirada hacia abajo, está enfocando, también inclina su cabeza y las cejas están ligeramente hacia abajo. Está enfocando también. Puede ser que en alguna ocasión observemos este tipo de rostro en alguien que está llevando a cabo algo diferente, en otro contexto. Las personas cuando se enfocan mucho en algún libro, por ejemplo, que les está llamando la atención y que están muy concentrados, pueden realizar también estos movimientos hacia abajo, las cejas hacia abajo y estar muy enfocados. El contexto es diferente, pero si observamos que en este lugar hay personas que están hablando de diferentes situaciones, diferentes cosas, bueno, hablamos de este contexto. No tenemos video, lo único que tenemos es una fotografía, pero sabemos que era una reunión entre varias personas. Aquí observamos a esta persona que está tratando de contener esta ira. Vean cómo aprietan los labios. Ahí está ligeramente, sus cejas están hacia abajo, que mostraba este enojo. Estas emociones se pueden presentar de manera subsecuente, es decir, no se van a presentar la ira y el miedo al mismo tiempo. O tienes ira o tienes miedo. Si ustedes intentan o piensan en algo que les produjo miedo hace tiempo e inmediatamente piensan en enojarse o algo que les llevó a cabo o que les manifestó ese miedo o el miedo y el enojo, no se representan al mismo tiempo. Puede ser una primero y una después, pero las dos al mismo tiempo. Si ustedes lo intentan, si se ven en el espejo, les va a dar incluso risa porque van a hacer diferentes movimientos. No se pueden tener al mismo tiempo el enojo y la ira en el rostro. O alguien que dice, es que no sé cómo me siento triste pero enojado a la vez. No, o estás triste o estás enojado. Estas son expresiones de personas que pueden ser violentas o que pueden provocar un daño a alguien. Este tipo de análisis sirve mucho en este tiempo, sobre todo para las mujeres, como una forma de prevención, saber, captar y reconocer
este tipo de expresión corporal. Vemos aquí a esta persona que está observando de manera muy constante, está enfocando, vemos la mirada, la julésica, observamos sus cejas, cómo bajan, observamos cómo tienen apretados los labios. ¿Y qué sucede con esto? Estos son uno de las expresiones que analizó también el doctor Matsumoto. Pues observamos que aquí se llama este software o esta forma de representar se llama Dangerous, de Hume Intel, que pertenecen al doctor Matsumoto, y él habla de esta premeditación o intento de ataque encubierto. Alguien que está planeando atacar a otra persona, alguien que está esperando de una manera atenta la oportunidad de atacar, alguien que espera a otra persona tenga la guardia baja para iniciar un ataque. Cuando nosotros hemos visto algunos videos de personas que se suben a saltar a los vehículos o a los camiones del servicio público, suben y llevan este rostro, están enfocando. Y son las personas que están preparadas para atacar a otro. ¿Cuáles son sus características? Yo les mencionaba este descenso en las cejas, en su zona interna. Lo observamos aquí. El elevamiento de los párpados superiores, porque está bajando está llevando a cabo este movimiento con la cabeza. Los labios están presionados, la mirada está enfocada y la mantiene ahí, esperando una oportunidad para atacar. Hablamos también de esta ira desbordada. ¿Qué sucede? En este momento tal vez una persona todavía pudiera evitar un golpe, un mal momento, por así decirlo. Es alguien que ha perdido ya completamente los estribos, no logra regular ni contener su ira, alguien que está a punto de atacar y que precisamente va o quiere hacer daño. Observen cómo aquí tenemos los dientes de esta persona, ¿sí? Su cuerpo está echado hacia adelante, observamos la mirada, es una ira ya totalmente desbordada. Observamos estas cejas en su zona interna, están hacia abajo, está un fuerte elevamiento de los labios, o perdón, de los párpados superiores y tensión en los párpados inferiores también. Vean esta tensión. La mirada está enfocada y está mantenida, el labio inferior no sobresale, no se empuja hacia arriba y existe ya un cambio fisiológico, hay un enrojecimiento facial. Un ataque directo. ¿Cuáles son sus características? Se aprecia durante la ocurrencia de un ataque directo y puede ser demasiado tarde para tomar una acción evasiva. Se ha desbordado completamente aquí la emoción. Vean cómo hay un cambio mucho más intenso, un cambio fisiológico. Observamos el rostro enrojecido, observamos incluso el arrugamiento de la nariz, ya es un ataque completamente ya directo. Los dientes también nos está mostrando ya una persona que ya totalmente fuera de control. Vemos también de manera corporal esta tensión en las manos. Aquí ya tiene a lo que le llamamos también áptica, como está tocando a esta persona, ya hay un movimiento violento. Ted Bundy eh, lo conocemos como una persona psicópata, asesino, asesino serial, y él decía, he conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen tengo miedo de ti, y estas personas invitan al abuso esperando ser lastimadas. Sutilmente lo fomentan. Eso era lo que él decía, lo que decía Ted Bundy eh, hace tiempo. Bien, hasta aquí está mi conferencia. Espero que haya sido de su agrado. Bien, mi doc, muchas gracias. A ver, les leo las preguntas que nos mandan a través del casillero que tenemos en YouTube. Claro. Bien, la primera pregunta nos la envía Mario desde Panamá. Nos indica, doctora, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿se ha podido utilizar el lenguaje no verbal en procesos judiciales? Sí se ha llegado a realizar, pero
son análisis y son peritajes bastante amplios, muy interesantes. Sin embargo, no ha habido esta capacitación respecto al tema y de manera adecuada para los diferentes juzgadores. Entonces, se ha tomado en cuenta únicamente como una opinión. Ya, un poquito ahí para complementarle, dentro de comunicación no verbal, Mario, hay un compañero de Argentina, ahorita tengo el nombre medio perdido, pero hay un compañero de Argentina y trabajó el caso de María Marta García Benzulce. Es el único caso a nivel latinoamericano que yo conozco en donde el tema de la pericia de comunicación no verbal a este joven Nicolás Pachelo se utilizó y fue valorada en el proceso judicial, ¿ok? Pero hay que entender que esto va a variar en función de cada uno de los países, ¿ok? No sé en Panamá cómo sería incorporado ni nada por el estilo, pero para que lo tengas como una referencia quizás bibliográfica que te pueda ser de utilidad, ¿ok? De hecho, perdón, aquí en México hay un libro y se los recomiendo, lo pueden adquirir por Amazon, me parece. Se llama Comportamiento no verbal y es la pericial en el contexto judicial mexicano de Jesús Sergio Díaz Almazán y es de la colección Ciencias Forenses de Behavior and Law Ediciones. Es este libro y lo pueden adquirir, es muy bueno, lo pueden adquirir por Amazon. Sin embargo, está dentro del contexto de judicial mexicano. Les repito, se requiere mayor capacitación en esta área de los juzgadores para darle mucho más peso a una pericial de lenguaje no verbal. Bien, aquí nos dejan otra pregunta que interesante. Nos pone, doctora, disculpe, feliz tarde, saludo desde Venezuela. ¿Existen diferencias en la expresión de la agresividad según factores como el contexto cultural, el género o la personalidad del individuo? Bueno, si hablamos de personalidad, sabemos que hay personas em, expresivas totalmente, que son muy intensas y hay otras que no tanto, aunque no quiero decir con esto que no sientan la emoción, sí la sienten, pero la van a representar de diferente manera. Sin embargo, la ira, y como lo vimos desde las teorías de Charles Darwin, la ira es innata y es universal. La ira, la expresión de ira, el sentimiento de ira, la emoción de la ira se siente tanto en el continente americano como en Australia, como en Europa, o sea, es la misma. Los seres humanos tenemos de manera innata esta emoción en el caso del enojo y la ira, que es lo que nos hace ser agresivos, nos hace ser violentos, eh, la tenemos de manera universal. Bien, déjeme validar si tenemos alguna otra por acá. Ah, mire esta, qué interesante. Nos Ujú. coloca la perfilación criminal la perfilación criminal y el uso del lenguaje no verbal podría ser una herramienta utilizada por los funcionarios policiales para la realización de los interrogatorios. Sí, sí se ha llevado a cabo o sí se realiza. ¿De dónde es la persona que me está preguntando? De Perú, mi doctor. Ah, ok. Pero en mi área de análisis, prefiero llevar a cabo un estudio de comunicación no verbal, pero para el reconocimiento de las emociones. Para llevar a cabo una entrevista o un interrogatorio, hay otro tipo de habilidades, ¿no? De saber cuáles son las preguntas correctas. A la gente le llama mucho la atención la detección de mentiras. Ajá. Y cuando la gente o las personas o los que llevan a cabo los interrogatorios están bastante interesados en descubrir una mentira, olvidan todo lo demás. Están enfocados en querer descubrir una mentira
y dejan de escuchar todo el relato. El relato puede tener cosas que son verdad, puede tener cosas que son mentira. Una persona puede estar nervioso cuando está diciendo la verdad también, o pueda estar mintiendo. De hecho, ya hay gente que regula mucho esa parte. Puede estar mintiendo y no hay ningún cambio fisiológico. No, incluso tratan de ponerse muy serios, o tratan de no tener ninguna expresión en el rostro para no delatarse. Sin embargo, hay formas y hay métodos para poder descubrir si esta persona está mintiendo, está diciendo la verdad. Y no me voy a abocar únicamente a observar el cuerpo, porque el cuerpo ya es posible dominarse, ya lo podemos dominar. Incluso hay personas que se entrenan, por ejemplo, en materia política, cuando van a dar un discurso, pueden entrenarse para no sentir el miedo, o no sentir, o sí sentir el miedo, pero no representarlo de una manera intensa que la gente se va a dar cuenta. Entonces, la gente se logra regular, o puede regular esa parte, y si yo nada más estoy pendiente del lenguaje no verbal, pues voy a quedar un poquito mal, porque estoy poniendo mi atención únicamente a eso y no en todo lo que la persona está diciendo. Entonces, hay formas, hay métodos para lograr evaluar, ya no decir para detectar mentiras, sino para lograr evaluar la veracidad de los relatos. ¿Está cerrado el Ah, micrófono? sí, bien, bien, mi doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a hacer extensiva la disculpa de la doctora María Alejandra, que, bueno, ella se encuentra en Venezuela y en este momento sufre un corte de luz que le va a impedir acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, lo vamos a tener para traérselos en Jueves Conciencia o en alguna de las otras actividades que solemos tener de manera constante en nuestro canal de YouTube. Quiero a modo de cierre, primero, agradecerles a todas las profesionales, a las ponentes y a los participantes que nos acompañaron a través de YouTube en esta modalidad en la cual estuvimos conectados. Decirles que Forenses en Acción y Mujeres Transformando la Justicia fue una jornada que creamos con el objetivo de visibilizar el papel fundamental que tienen las mujeres dentro de las ciencias forenses y de la justicia. Hemos visto durante este encuentro, hemos escuchado historias, hemos aprendido de experiencias y hemos compartido conocimientos que demuestran que la ciencia forense y por supuesto el sistema judicial y la investigación criminal está en constante transformación, y que esto no sería posible si mujeres como la doctora Alejandra, como la doctora Joy Tamayo, como la doctora Samantha Guerra y también como la doctora Mancebo no trabajaran constantemente de forma comprometida con la verdad y con la justicia. Es importante decirles que este espacio evidentemente no termina aquí, que Ciencia por la Verdad siempre va a trabajar con el objetivo de generar espacios para fortalecer el rol de las mujeres en las investigaciones forenses, promoviendo la equidad, consolidando un camino en el que el talento y la capacidad sean los verdaderos criterios de reconocimiento. Le agradezco nuevamente a todos los que están aquí y quiero invitarlos porque ya programamos un congreso que, bueno, lo van a tener próximamente publicado ya en las redes sociales, pero quiero que ya el día de hoy se vayan con la invitación formal para el primer congreso, ya se los voy a compartir por acá, el primer congreso internacional sobre verdad, justicia y derechos humanos, un camino hacia la memoria y la reparación. Lo vamos a tener el 23 de marzo a través de este canal de YouTube, así que te invito a que te suscribas y bueno, le des clic a la campanita para que te llegue en tiempo real una notificación cuando estemos en vivo. Ya tenemos confirmadas las ponencias, solamente les voy a adelantar que vamos a estar hablando del derecho a la memoria, del derecho a la verdad, vamos a estar hablando de la crisis de desaparecidos en México, vamos a hablar de las adopciones ilegales en Chile y cómo la biometría ayuda a la identificación en estos casos, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Ecuador, así que quedan cordialmente invitados a unirse con nosotros este próximo 23 de marzo. ¿Por qué lo estamos haciendo el 23 de marzo? Porque el día 24, que es lunes, el 23 de marzo es el domingo,
el día 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Eh, Además, ha sido utilizado durante mucho tiempo para resaltar estos temas de derecho a la memoria, de derecho a la verdad, de acceso a la justicia y de derechos humanos. Entonces nos vamos a ver el domingo 23 por este mismo canal de YouTube a las 8 de la mañana hora Ecuador, 9 de la mañana hora Venezuela, para que se conecten con nosotros, conozcan a los profesionales que nos van a estar acompañando y sean todos cordialmente bienvenidos a sumarse a esta actividad. Le agradezco a mi doctora por acompañarnos nuevamente. Sea usted bienvenida a la familia de Ciencia por la Verdad y agradecerle por compartir su conocimiento con nosotros, que además le digo, un conocimiento disruptivo. No mucha gente habla de comunicación no verbal. Así que, bueno, merecido aplauso y reconocimiento y le agradezco nuevamente por acompañarnos. Gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, familia. Nos vemos Igualmente. próximamente por aquí. Un abrazo.